Mi nombre es Hilda, tengo 60 años, y lo que voy a contarte hoy cambiará para siempre la forma en que ves a tu propia familia. Hace 3 días, mi propio hijo Damián y mi nuera Melissa me empujaron a mí y a mi esposo Enrique desde un acantilado de más de 30 metros de altura. Mientras yacía ahí abajo, con el cuerpo destrozado y la sangre corriendo por mi rostro, escuché el susurro desesperado de mi marido. Hilda, no te muevas, finge estar muerta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Enrique me reveló la verdad más terrible que una madre puede escuchar, un secreto que nuestros hijos habían guardado por 25 años. Durante 4 décadas, Enrique y yo construimos lo que creíamos era una familia perfecta. Nos levantábamos cada mañana en nuestra pequeña casa de las afueras, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros. Yo trabajaba como maestra en la escuela primaria del pueblo, y cada tarde regresaba a casa con historias de mis pequeños estudiantes. Enrique tenía su taller de carpintería, donde creaba los muebles más hermosos que hayas visto jamás. Sus manos, ásperas pero delicadas, podían transformar un simple trozo de madera en una obra de arte. Teníamos 2 hijos, Ricardo, nuestro primogénito, y Damián, 5 años menor. Ricardo era el alma de la casa, siempre riendo, siempre ayudando a su padre en el taller, siempre protegiéndome de cualquier preocupación. Damián era diferente, más reservado, pero yo lo amaba con la misma intensidad. Como madre, nunca haces diferencias, o al menos eso creía yo entonces. Los domingos, después de misa, toda la familia se reunía en nuestra mesa de roble que Enrique había tallado con sus propias manos. Ricardo nos contaba sus planes de estudiar ingeniería, mientras Damián permanecía en silencio, jugando con la comida en su plato. La vida era simple pero hermosa. Por las tardes, Enrique y yo caminábamos por el sendero que rodeaba nuestro pueblo, hablando de nuestros sueños, de cómo veríamos crecer a nuestros nietos, de cómo envejeceríamos juntos en esa misma casa. Nunca imaginé que esos paseos serían mi entrenamiento para la caminata que casi me mata. Los fines de semana, organizaba reuniones familiares donde mis hermanas Benita e Inés venían con sus esposos e hijos. La casa se llenaba de risas, de niños corriendo por todos lados, de mujeres compartiendo recetas en la cocina mientras los hombres arreglaban algún problema en el jardín. Enrique era mi compañero perfecto. Después de 40 años de matrimonio, todavía me traía flores silvestres que cortaba camino al trabajo. Me ayudaba a calificar los exámenes de mis alumnos, y yo le sostenía las piezas de madera mientras se las cortaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad inquebrantable. O eso pensaba yo. Por las noches, nos sentábamos en el porche a ver las estrellas, planeando nuestro futuro. Hablábamos de viajar cuando nos jubiláramos, de conocer el mar que nunca habíamos visto, de construir una casita más pequeña cuando nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubriría años después, a menudo esconde las tragedias más profundas. Cuando Ricardo cumplió 20 años, algo cambió en nuestra familia. Comenzó a tener discusiones con Damián sobre cosas que yo no entendía. Los escuchaba susurrar en el pasillo, y cuando yo aparecía, se quedaban callados. Enrique me decía que eran cosas de hermanos, que ya se les pasaría. Yo quería creerle porque necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta. Una noche de octubre, hace exactamente 25 años, Ricardo no llegó a cenar. Esperamos hasta las 11, hasta las 12, hasta la 1 de la madrugada. Damián estaba en su cuarto, supuestamente estudiando, pero yo notaba algo extraño en sus ojos cuando preguntaba por su hermano. Enrique salió a buscarlo con los vecinos, revisaron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar donde Ricardo solía ir. Al amanecer, encontraron su cuerpo en el fondo del barranco del río. La policía dijo que había sido un accidente, que probablemente había tropezado en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad fuera mucho más horrible. El funeral de Ricardo fue el día más oscuro de mi vida. Vestía mi único vestido negro, el mismo que había usado en el entierro de mi madre. Damián estaba extrañamente calmado para alguien que acababa de perder a su hermano mayor. Mientras yo lloraba hasta quedarme sin lágrimas, él permanecía en silencio, con una expresión que ahora, después de lo que sé, me da escalofríos. Enrique no se separó de mí en todo el día, sosteniéndome cuando mis piernas no podían más, susurrándome palabras de consuelo que ahora sé que tenían un sabor amargo en su boca. Después de la muerte de Ricardo, Damián cambió completamente. Se volvió más atento, más cariñoso,
como si estuviera compensando algo. Me ayudaba con las tareas del hogar, acompañaba a su padre al taller, me traía té cuando me veía triste. Yo pensaba que era su forma de lidiar con el dolor, de llenar el vacío que Ricardo había dejado. ¡Qué ingenua fui! Lo que realmente estaba haciendo era construir una máscara perfecta para esconder el monstruo que llevaba dentro. Los años pasaron y la herida nunca sanó completamente, pero aprendimos a vivir con ella. Damián se casó con Melissa, una chica dulce del pueblo vecino, y parecían felices. Tuvieron 2 hijos hermosos, y yo finalmente sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad de ser felices. Melissa me llamaba mamá y me ayudaba con las tareas de la casa cuando venían de visita. Damián había heredado el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo parecía perfecto de nuevo. Pero ahora, tendida en el fondo de este abismo con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en mi boca, entiendo que toda esa felicidad fue una mentira cuidadosamente construida. Los primeros síntomas de que algo andaba mal comenzaron hace 6 meses, cuando Enrique y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos ahorrado durante toda nuestra vida de trabajo, y entre la casa, los terrenos que heredé de mis padres y los ahorros del banco, teníamos cerca de $200,000 para dejarles a nuestros hijos y nietos. Fue Damián quien sugirió que visitáramos al abogado. Mamá, papá, ustedes ya tienen 60 años. Es importante tener todo en orden, nos decía con esa sonrisa que ahora me parece siniestra. Melissa asentía a su lado, acariciando mi mano con esos dedos que después me empujarían hacia la muerte. Nosotros los queremos mucho y queremos asegurarnos de que estén protegidos, agregaba con voz dulce. Qué estúpida fui al interpretar esas palabras como amor genuino. El abogado, un hombre mayor llamado Alberto que conocíamos desde hace años, nos explicó las opciones. Podíamos dejar todo en un fideicomiso, dividir la herencia entre los hijos de Damián, o simplemente hacer un testamento tradicional. Damián insistía en que nombráramos a él y a Melissa como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de distribuir todo equitativamente entre los nietos. Además, decía, ustedes nos van a necesitar cuando estén más viejos. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Algo en su tono me incomodaba, pero Enrique parecía convencido. Mi esposo, que siempre había sido más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas, especialmente porque recordaba cómo Ricardo siempre había hablado de ayudarnos económicamente cuando fuéramos mayores. Mi hijo mayor tenía planes, sueños de hacerse cargo de nosotros cuando llegara el momento. Pero Ricardo ya no estaba, y Damián era nuestro único hijo sobreviviente. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo que Melissa llevaba un vestido verde que le quedaba precioso, y me abrazó muy fuerte después de la ceremonia. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, me susurró al oído. Sus palabras me dieron escalofríos entonces, aunque no entendía por qué. Damián estrechó la mano de su padre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, mientras preparaba la cena, no podía quitarme de encima la sensación de que había cometido un error terrible. Las siguientes semanas fueron extrañas. Damián y Melissa comenzaron a visitarnos con más frecuencia, pero sus visitas tenían un aire diferente. Ya no venían solo a pasar tiempo en familia, siempre tenían alguna sugerencia sobre cómo mejorar la casa, sobre inversiones que deberíamos hacer, sobre seguros de vida que deberíamos contratar. Mamá, deberían pensar en vender esta casa tan grande y mudarse a algo más pequeño, decía Melissa mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. Nosotros podríamos ayudarlos a encontrar un apartamento cómodo en el pueblo. Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón tenía una memoria, cada habitación contaba una historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia, el taller donde Enrique creaba sus obras maestras, el jardín donde habían jugado nuestros hijos y nietos. No podía imaginar mi vida en otro lugar. Cuando les dije esto, vi un destello de irritación en los ojos de Damián que me heló la sangre. Mamá, ustedes están siendo irracionales, me dijo con un tono que nunca antes había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si se caen por las escaleras o les pasa algo, nosotros no podremos ayudarlos a tiempo. Melissa asentía vigorosamente, agregando, además, el mantenimiento debe costarles una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora que el mercado inmobiliario está alto y mudarse a algo más apropiado para su edad.
Enrique comenzó a considerar sus argumentos. Mi esposo, que siempre había sido práctico, empezó a hablar de la lógica detrás de sus sugerencias. Pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que había algo más detrás de toda esta presión. Una noche, después de otra de estas conversaciones tensas, le pregunté a Enrique si no le parecía extraño que Damián estuviera tan interesado de repente en nuestros asuntos financieros. Hilda, él solo se preocupa por nosotros, me respondió mientras se cepillaba los dientes. Tal vez deberíamos considerar sus sugerencias. No somos tan jóvenes como antes. Pero yo veía algo en los ojos de mi esposo, una sombra de duda que él no quería reconocer. Ahora sé que Enrique ya tenía sospechas, que ya había comenzado a atar cabos sueltos que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas escalaron cuando Damián sugirió que deberíamos darle poder legal sobre nuestras finanzas. Es solo por precaución, explicaba mientras Melissa preparaba té en nuestra cocina como si fuera la dueña de casa. Si alguno de ustedes se enferma o tiene algún problema de salud, nosotros podremos manejar sus asuntos sin complicaciones legales. La forma en que lo decía, tan natural, tan lógica, casi me convenció. Pero había algo en su insistencia que me ponía nerviosa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración de Enrique a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan inquieta. Al día siguiente, decidí llamar a mi hermana Benita para pedirle consejo. Benita siempre había sido más astuta que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre las presiones de Damián, se quedó callada por un largo momento. Hilda, me dijo finalmente, ¿no te parece extraño que Damián esté tan ansioso por controlar tu dinero? Quiero decir, él tiene su propio negocio, le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre tus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Damián nunca había mostrado problemas económicos, nunca había pedido dinero prestado, nunca había dado señales de necesitar nuestra ayuda financiera. Esa tarde, cuando Damián llegó para otra de sus conversaciones sobre nuestro futuro, decidí confrontarlo directamente. Hijo, le dije mientras nos sentábamos en la sala, ¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Enrique y yo todavía estamos en plenas facultades mentales. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció, y por un momento, vi algo en sus ojos que me recordó a alguien más. Algo frío, calculador, peligroso. Mamá, no se trata de control, respondió con voz tensa. Se trata de amor, de cuidado, de responsabilidad familiar. Pero la forma en que dijo responsabilidad familiar sonaba más como una amenaza que como una expresión de cariño. Melissa, que hasta ese momento había permanecido callada, intervino con su voz dulce pero firme. Hilda, nosotros solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso ver cómo se preocupan por cosas que nosotros podríamos manejar fácilmente. Esa noche, después de que se fueron, Enrique y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba siendo paranoica, que estaba buscando problemas donde no los había. Yo insistía en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. Enrique, le dije mientras lavábamos los platos, ¿no recuerdas cómo era Damián antes de que Ricardo muriera? Era diferente, más distante, no sé cómo explicarlo, pero había algo en el que me daba miedo. Mi esposo dejó de lavar el plato que tenía en las manos y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que no había visto antes, reconocimiento. Hilda, me dijo en voz muy baja, hay cosas sobre la muerte de Ricardo que nunca te conté. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Enrique me golpearon como un rayo. ¿Qué cosa sobre la muerte de Ricardo?, le pregunté con la voz temblando. Mi esposo se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, esa misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Ricardo solía hacer sus tareas y donde Damián permanecía siempre en silencio. Enrique se pasó las manos por el rostro, como si estuviera tratando de borrar recuerdos que lo atormentaban desde hace 25 años. La noche que Ricardo murió, comenzó con voz quebrada, Damián no estaba en su cuarto estudiando como nos dijo. Yo lo vi salir de la casa alrededor de las 8 de la noche. Lo seguí porque algo en su actitud me preocupaba. Había estado muy raro esos días, más agresivo, más resentido. Mi esposo hizo una pausa,
mirando sus manos como si en ellas estuviera escrita la terrible verdad que había guardado por tanto tiempo. Los vi discutir junto al barranco, Hilda. Los escuché gritarse cosas horribles. Mi mundo comenzó a tambalearse. ¿De qué discutían?, susurré, aunque una parte de mí ya no quería conocer la respuesta. Enrique alzó la vista y vi lágrimas en sus ojos, lágrimas que no había derramado ni siquiera en el funeral de nuestro hijo mayor. Por la herencia, Hilda. Damián estaba furioso porque Ricardo era el mayor, porque según las tradiciones familiares, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo sobre dinero que Ricardo había encontrado. ¿Qué dinero?, pregunté, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo mis pies. Enrique suspiró profundamente antes de continuar. 3 días antes de morir, Ricardo vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Damián había estado robando dinero de la cuenta de ahorros familiar. Pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas más grandes. Ricardo tenía pruebas. Había estado investigando durante meses. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Mi hijo menor, el que había sido tan atento después de la muerte de Ricardo, el que nos ayudaba y nos cuidaba, había estado robándonos desde antes de que su hermano muriera. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, le reproché a Enrique, sintiendo como la traición se multiplicaba por partida doble. Porque cuando llegué al barranco esa noche, ya era demasiado tarde, respondió con voz ahogada. Vi a Damián de pie junto al cuerpo de Ricardo. Nuestro hijo menor estaba temblando, llorando, repitiendo una y otra vez: fue un accidente, fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados y me suplicó que lo ayudara. Papá, me dijo, Ricardo se tropezó cuando trataba de golpearme. Yo solo me defendí y él perdió el equilibrio. Punto. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Pero tú le creíste, murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Enrique asintió lentamente, con una expresión de culpa que lo había carcomido durante décadas. Era mi hijo, Hilda. Mi hijo menor me estaba pidiendo ayuda, y Ricardo ya estaba muerto. No podía devolver la vida a uno destruyéndola del otro. Pensé que había sido realmente un accidente, que Damián había aprendido su lección, que se convertiría en un mejor hombre después de esto. ¿Y el dinero robado?, pregunté, necesitando conocer cada detalle de esta pesadilla. Damián me prometió que lo devolvería poco a poco, que había tomado el dinero para invertir en un negocio que había salido mal. Me juró que nunca volvería a hacer algo así. Y yo le creí, Hilda. Dios me perdone, pero le creí porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté de la mesa tambaleándome, apoyándome en la pared para no caer. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi hijo sobreviviente, sobre los últimos 25 años de mi vida, era una mentira. ¿Devolvió el dinero?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por la expresión en el rostro de Enrique. Nunca, respondió. De hecho, siguió robando. Pequeñas cantidades que yo fingía no notar, porque enfrentarlo significaría admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice, Hilda. Cada vez que callaba, cada vez que fingía no ver las cuentas bancarias disminuir, me convertía más en su cómplice. La horrible realidad comenzó a tomar forma en mi mente. Por eso está tan interesado en controlar nuestras finanzas ahora, murmuré. No es porque se preocupe por nosotros. Es porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años. Enrique asintió gravemente. Y hay algo más, Hilda. Algo que descubrí hace apenas unas semanas. ¿Qué más puede haber?, pregunté, sintiendo que mi corazón no podría soportar más revelaciones. Enrique se dirigió a su escritorio y sacó unos papeles que había estado escondiendo debajo de otros documentos. He estado investigando discretamente las finanzas de Damián. Su negocio de carpintería no está yendo tan bien como él nos hace creer. De hecho, está al borde de la bancarrota. Debe más de $100,000 a varios bancos y proveedores. Los papeles temblaban en mis manos mientras leía las cifras. Damián no era el hombre exitoso que pretendía ser. Era un fracasado desesperado que había estado viviendo de mentiras y dinero robado durante décadas. ¿Melissa sabe todo esto?, pregunté, recordando su dulce sonrisa y sus abrazos cariñosos. Estoy seguro de que sí, respondió Enrique. He notado cómo ella dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero.
como hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, sobre el valor de la casa, sobre nuestros seguros de vida. No son preguntas inocentes, Hilda. Son preguntas de alguien que está calculando exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló la sangre. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Era la primera vez que consideraba que Damián pudiera querer hacernos daño físico. Hasta ese momento, pensaba que solo quería robarnos o estafarnos. Pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres por la misma razón? Enrique, le dije agarrando sus manos, tenemos que ir a la policía. Tenemos que contarles la verdad sobre Ricardo y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi esposo negó con la cabeza, con una expresión de desesperanza que me partió el corazón. ¿Con qué pruebas, Hilda? Soy cómplice de encubrir un asesinato. Si hablo ahora, yo también iré a la cárcel. Y además, ¿quién va a creerle a un viejo de 65 años que ha estado guardando este secreto durante 25 años? Tenía razón, y eso me desesperaba. Estábamos atrapados en una telaraña de mentiras y complicidad que nosotros mismos habíamos ayudado a tejer. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Esperamos a que nos mate como mató a Ricardo. Vamos a ser muy cuidadosos, me dijo Enrique, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Vamos a encontrar la forma de protegernos, de reunir pruebas, de... Pero sus palabras se vieron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Damián. «Hola, mamá», dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba siniestra. Melissa y yo estuvimos pensando, y creemos que sería hermoso celebrar sus 40 años de matrimonio con algo especial. ¿Qué les parece si el próximo fin de semana los llevamos a conocer esas montañas de las que siempre han hablado? Podríamos hacer una caminata familiar, tomar fotos, pasar un día perfecto juntos. Mi sangre se convirtió en hielo. Miré a Enrique, quien había escuchado la conversación y tenía la misma expresión de terror en su rostro. «Es una idea muy linda, hijo», logré responder con voz temblorosa, «pero déjanos pensarlo y te avisamos mañana». Después de colgar, Enrique y yo nos quedamos mirándonos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. «Las montañas», murmuré. «Nos va a llevar a las montañas para matarnos y hacer que parezca un accidente». Enrique asintió gravemente, igual que hizo con Ricardo en el barranco. Esa noche no dormimos ni un minuto, abrazados en nuestra cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los siguientes días fueron una pesadilla de terror y fingimiento. Enrique y yo teníamos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Damián y Melissa venían de visita, sonreír cuando nos hablaban de la excursión a las montañas, asentir cuando nos decían lo emocionados que estaban por pasar tiempo en familia. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos a los asesinos de mi hijo mayor, y que ahora planeaban hacer lo mismo conmigo y con mi esposo. Melissa llegó el miércoles por la tarde con una bolsa de compras y esa sonrisa radiante que ahora me parecía la mueca de un demonio. «Hilda, querida», me dijo abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían hacia la muerte, «compré provisiones para nuestra aventura en la montaña. Galletas, agua, frutas, todo lo que necesitaremos para el picnic». Me mostró el contenido de la bolsa como si fuera una niña emocionada, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos objetos podría ser usado para ocultar nuestro asesinato. «También traje mi cámara nueva», agregó, sacando una cámara digital costosa. «Quiero capturar cada momento de este día especial. Van a ser fotografías que atesoraremos para siempre». La ironía de sus palabras me dio náuseas. Las únicas fotografías que tomaría serían las de nuestros cadáveres destrozados al fondo de algún precipicio, si es que alguien alguna vez encontraba nuestros cuerpos. Damián apareció detrás de ella, cargando una mochila de montañismo que parecía nueva. «Papá», le dijo a Enrique con entusiasmo fingido, «compré todo el equipo necesario para una caminata segura. Cuerdas, arneses, linternas, un botiquín de primeros auxilios». Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel. Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me mareaba. «¿No es un poco peligroso para personas de nuestra edad?», pregunté, tratando de sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Melissa me acarició la mejilla con esa ternura falsa que me revolvía el estómago.
Por eso elegimos un sendero muy fácil y seguro, me aseguró. Es una caminata que hasta los niños pueden hacer. Además, Damián y yo estaremos ahí para cuidarlos en todo momento. Sí, estarían ahí para cuidarnos, hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos por un acantilado. Esa noche, cuando finalmente se fueron, Enrique y yo nos sentamos en nuestra sala, temblando no solo por el frío, sino por el terror absoluto que habíamos estado conteniendo durante horas. No podemos ir, le dije agarrando sus manos. Simplemente no podemos ir. Inventaremos cualquier excusa. Si no vamos, respondió Enrique con voz grave, encontrarán otra forma de matarnos. Tal vez algo que parezca aún más accidental, como un incendio en la casa o un robo que salió mal. Al menos en las montañas sabemos lo que van a intentar hacer. Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me consolaban para nada. Entonces, ¿qué propones?, le pregunté, desesperada por encontrar alguna solución que nos salvara la vida. Enrique se quedó pensativo por unos minutos antes de responder. Vamos a ir, pero vamos a estar preparados. Voy a llevar mi teléfono celular escondido, programado para grabar todo lo que pase. Si logramos sobrevivir, tendremos evidencia. ¿Y si no? Su voz se quebró. Al menos alguien sabrá la verdad. El viernes por la noche apenas pudimos probar la cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando éramos una familia de verdad. Enrique revisó su testamento una vez más, asegurándose de que, si algo nos pasaba, al menos Damián no se quedaría con todo sin que hubiera algún registro de nuestras sospechas. Escribí una carta, me confesó, sacando un sobresellado de su escritorio. Está dirigida a tu hermana Benita. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Ricardo y sobre lo que creemos que Damián planea hacer con nosotros. La escondí en el lugar donde guardamos los documentos importantes. Si no regresamos de esta excursión, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad. Esa noche nos acostamos abrazados, susurrándonos palabras de amor que podrían ser las últimas. Si algo me pasa, me dijo Enrique, quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido lo mejor de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te amo más que a mi propia vida. Yo lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de nuestra situación. Damián llegó temprano, silbando una melodía alegre que me heló la sangre. Buenos días, tortolitos, gritó desde la puerta de entrada. Listos para su gran aventura. Melissa apareció detrás de él, radiante como una novia el día de su boda, excepto que esta era una boda con la muerte. Durante el desayuno, que apenas pudimos tocar, Damián nos explicó detalladamente la ruta que seguiríamos. Es un sendero precioso, decía mientras extendía un mapa sobre la mesa. Lleva a un mirador desde donde se puede ver todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que me parecía demoníaco. Por supuesto que las vistas serían espectaculares, serían las últimas que veríamos en nuestra vida. El sendero tiene algunas partes un poco empinadas, agregó Melissa, como si estuviera dándonos información útil para turistas, pero nada que no puedan manejar personas expertas como ustedes. Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades de montañismo me sonó como una broma cruel. Éramos dos personas de 60 años que apenas caminábamos por el parque de vez en cuando. Mientras cargábamos el coche, pude ver cómo Damián revisaba meticulosamente su mochila, asegurándose de que llevara todo lo necesario para su plan. Vi cuerdas, una pala pequeña, y algo que parecía ser una pistola de bengalas. ¿Para qué es eso?, le pregunté señalando la pistola. Por seguridad, respondió sin inmutarse. Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro. Claro, enviarían una señal de socorro después de empujarnos por un precipicio, para que encontraran nuestros cuerpos y confirmaran que había sido un accidente trágico durante una caminata familiar. Todo estaba calculado, cada detalle había sido planeado para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en coche hasta las montañas duró 2 horas que se sintieron como una eternidad. Melissa puso música alegre en el radio y cantaba junto con las canciones, como si realmente estuviéramos yendo a una excursión familiar divertida. Damián manejaba con cuidado, respetando todos los límites de velocidad,
deteniéndose en cada señal de alto. No quería arriesgarse a tener un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Enrique me tomó la mano disimuladamente y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que pasara a partir de ese momento quedaría registrado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de un río cercano, pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Damián y Melissa bajaron las mochilas del coche, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura?, preguntó Damián, y por primera vez en 25 años, vi en sus ojos el mismo brillo frío que había tenido la noche que mató a su hermano. El sendero comenzó siendo relativamente fácil, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo. Melissa caminaba delante de nosotros, tomando fotografías constantemente y comentando sobre la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamaba señalando hacia arbustos llenos de flores amarillas. «Y ese pájaro tan hermoso». Su actuación era perfecta, la de una nuera cariñosa disfrutando de un día especial con sus suegros. Damián caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos rezagáramos, pero yo podía sentir sus ojos clavados en nuestras espaldas como dagas. Cada vez que me volteaba para mirarlo, me sonreía con esa sonrisa que había perfeccionado durante 25 años de mentiras. «¿Cómo van, papás?», preguntaba con falsa preocupación. «Necesitan que paremos a descansar». Después de una hora de caminata, comenzamos a subir por una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya se sentían pesadas, y Enrique respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio, y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, que nos haría vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar su plan. «Ya falta poco para llegar al mirador», anunció Melissa, aunque según el mapa que había visto en casa, todavía nos quedaba al menos otra hora de caminata. Su mentira me confirmó que no teníamos intención de llegar al mirador real. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante la caminata, traté de memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada piedra que pudiera servirme como referencia si lograba sobrevivir y necesitaba explicarle a la policía exactamente dónde había ocurrido todo. Enrique hacía lo mismo, y ocasionalmente intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestra muerte, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de obtener pruebas contra nuestros asesinos. «Oh, miren eso», gritó de repente Melissa, señalando hacia una formación rocosa que se alzaba a nuestra derecha. «Ese acantilado tiene una vista increíble. ¿Por qué no subimos hasta ahí para tomar algunas fotos especiales?» Mi sangre se heló. Ahí estaba, el lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El acantilado se alzaba unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por un sendero secundario que parecía mucho más peligroso que el que habíamos estado siguiendo. Las rocas estaban sueltas, había menos árboles para agarrarse en caso de tropezar, y desde arriba se podía ver un precipicio que caía hacia un barranco profundo lleno de rocas puntiagudas. «No sé si sea buena idea», dije tratando de sonar casual. «Ese sendero parece bastante peligroso para personas de nuestra edad». Pero Damián ya había comenzado a caminar hacia la desviación, cargando su mochila llena de equipo de seguridad que sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, mamá», me dijo con esa voz que usaba cuando era niño y quería convencerme de algo. «Solo serán unos minutos. Además, Melissa tiene razón, las fotos desde ahí arriba van a quedar espectaculares». La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar. Serían espectaculares para quien las viera después, como evidencia de nuestro accidente. Enrique me apretó la mano disimuladamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir adelante, teníamos que llegar hasta el final para obtener las pruebas que necesitábamos. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida hacia el acantilado fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies, y más de una vez estuve a punto de caer. Pero lo más aterrador era darme cuenta de lo perfecto que era este lugar para un asesinato. Si alguien accidentalmente tropezaba y caía desde arriba,
no habría forma de sobrevivir. Y lo más importante, no habría testigos. «Ya casi llegamos», gritó Melissa desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había planeado esta ruta cuidadosamente. Damián la siguió, y luego nos ayudó a Enrique y a mí a completar los últimos metros de la subida. Sus manos en mis brazos se sentían como las garras de un buitre. El mirador era, efectivamente, espectacular. Desde ahí se podía ver todo el valle, las montañas en la distancia, y el río serpenteando entre los árboles. En cualquier otra circunstancia, habría sido un momento hermoso para compartir con la familia. Pero sabiendo lo que sabía, el lugar me parecía el escenario perfecto para una pesadilla. «Vengan aquí para las fotos», gritó Melissa, posicionándose cerca del borde del acantilado. «Quiero que el valle quede de fondo». Enrique y yo nos acercamos lentamente, cada paso acercándonos más a nuestro destino final. Podía ver cómo Damián se posicionaba estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «Perfecto», exclamó Melissa, alzando su cámara. «Ahora abrácense y sonrían». Enrique y yo nos abrazamos, probablemente por última vez, mientras ella tomaba foto tras foto. Cada flash de la cámara me parecía un rayo anunciando la tormenta que estaba por venir. «Tomen una más», sugirió Damián, acercándose a nosotros. «Pero esta vez párense un poquito más atrás, para que se vea mejor el paisaje». Un paso más atrás significaba estar exactamente en el borde del precipicio. Enrique y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Nos movimos hacia atrás como nos habían pedido, sintiendo como el suelo sólido desaparecía bajo nuestros pies y solo quedaba el vacío del abismo detrás de nosotros. Melissa alzó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara había caído. «Sonrían», dijo con una voz que ya no tenía nada de dulce. «Esta va a ser su última foto». En ese momento, Damián se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar algunas fotos del accidente y luego bajar para descubrir nuestros cuerpos destrozados. Pero Enrique había estado preparándose para este momento. En el último segundo, se las arregló para agarrar la muñeca de Damián y tirar de él hacia adelante. «Si vamos a morir, tú vienes con nosotros», le gritó con una furia que no le había visto jamás. Por un momento, los cuatro estuvimos tambaleándonos en el borde del acantilado, agarrándonos unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Melissa gritaba y trataba de ayudar a Damián, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí como el suelo cedía bajo mis pies, como la gravedad comenzaba a ganar la batalla. Y entonces caímos. Los cuatro juntos, abrazados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad vertiginosa. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Ricardo, en cómo debió sentirse cuando Damián lo empujó al barranco 25 años atrás. El impacto fue brutal. Escuché el sonido horrible de huesos quebrándose, el de mi propio cuerpo destrozándose contra las rocas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible era el sabor de la sangre en mi boca y la certeza de que esta vez, Damián había ganado. Esta vez, no habría testigos que pudieran contar la verdad. Pero entonces escuché la voz de Enrique, débil pero clara: «Hilda, no te muevas, finge estar muerta». Y me di cuenta de algo increíble: todavía estaba viva. El dolor era tan intenso que pensé que me volvería loca. Cada fibra de mi cuerpo gritaba en agonía, sentía sangre corriendo por mi rostro y algo húmedo y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Enrique resonaba en mis oídos como una orden divina: «Finge estar muerta». Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, me quedé completamente inmóvil, controlando hasta mi respiración para que fuera imperceptible. A unos metros de distancia, podía escuchar los gemidos de dolor de Damián y Melissa. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por sus quejidos, parecían estar en peores condiciones que nosotros. «¿Melissa?», escuché la voz quebrada de mi hijo. «¿Estás bien?». Su preocupación por su esposa me revolvió el estómago. Este hombre que había asesinado a su propio hermano y había tratado de matarnos a nosotros, todavía era capaz de sentir amor por alguien. «Creo que me rompí la pierna», gimió Melissa. «Duele mucho, Damián. ¿Y los viejos?». La forma despectiva en que se refirió a nosotros me confirmó lo que ya sabía.
Nunca habíamos sido familia para ella. Éramos solo obstáculos en su camino hacia nuestro dinero. Escuché movimiento, como si Damián se estuviera arrastrando hacia nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Están muertos, anunció después de unos minutos que se sintieron como horas. Los dos. Tienen los ojos abiertos, pero no respiran. Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si él creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. Perfecto, susurró Melissa con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó tal como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte de nosotros también cayendo. Escuché su risa amarga. Al menos ya no tendremos que fingir que los queríamos. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como una eternidad, Damián y Melissa discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda, y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un accidente trágico que había matado a los pobres abuelitos. Recuerda la historia, le decía Damián a Melissa. Estábamos tomando fotos cuando una piedra se soltó bajo los pies de papá. Él se tropezó y al tratar de agarrarse, arrastró a mamá con él. Nosotros tratamos de ayudarlos, pero también caímos. Es importante que nuestras versiones coincidan. Lo sé, respondió Melissa. Hemos practicado esto cientos de veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros, perdimos a nuestros queridos suegros en un accidente horrible. Su actuación era tan convincente que si yo no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra. Gradualmente, sus voces se fueron alejando mientras se arrastraban hacia lo que esperaban que fuera su salvación. Cuando finalmente se hizo el silencio, Enrique susurró mi nombre tan bajo que apenas pude escucharlo. Hilda, ¿estás bien? Le respondí con el mismo susurro, confirmándole que estaba viva pero terriblemente herida. Mi pierna izquierda está rota, me dijo con voz entrecortada por el dolor. Y creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú? Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentía un dolor punzante en el brazo derecho, mi cabeza palpitaba como si alguien estuviera golpeándola con un martillo, y había algo definitivamente mal con mi hombro. Pero estaba viva, y eso era más de lo que habría esperado. Estamos mal, pero vivos, susurré. Tu teléfono sobrevivió. Enrique tanteó cuidadosamente en sus bolsillos, tratando de no hacer ruido. Está aquí, pero la pantalla está rota. No sé si funciona. Después de unos minutos de manipularlo cuidadosamente, logró activarlo. Funciona, pero no hay señal aquí abajo. Esa era la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un barranco, heridos y sin forma de comunicarnos con el mundo exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos aquí lentamente, de sed, de hambre, o por nuestras heridas. Enrique, le susurré, antes de que sea demasiado tarde, necesito que me cuentes todo. Todo lo que pasó realmente la noche que murió Ricardo. Mi esposo suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante 25 años. Esa noche, comenzó con voz temblorosa, Ricardo vino a buscarme al taller. Estaba furioso, tenía papeles en las manos, estados de cuenta bancarios. Me mostró evidencia de que Damián había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Ricardo había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad que había estado oculta durante décadas. Ricardo quería confrontar a Damián esa misma noche, continuó Enrique. Yo traté de calmarlo, de convencerlo de que esperáramos hasta el día siguiente, pero él estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermano menor nos estaba robando. ¿Y lo seguiste?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de Ricardo cuando se enojaba, y también había notado algo extraño en Damián últimamente. Una frialdad que me daba escalofríos. Cuando llegué al barranco, continuó Enrique, los encontré gritándose. Ricardo tenía los papeles en la mano, agitándolos frente a la cara de Damián. «Eres un ladrón», le gritaba.
Le estás robando a nuestros propios padres. Damián negaba todo, decía que Ricardo estaba loco, que estaba inventando cosas. Mi corazón se aceleró mientras imaginaba la escena. Mis dos hijos, enfrentándose en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. ¿Qué pasó después? Enrique hizo una pausa larga antes de continuar. Ricardo le dijo que si no devolvía el dinero y confesaba todo a nosotros, él mismo nos contaría la verdad. Damián se puso furioso. Le gritó que Ricardo siempre había sido el favorito, que siempre había tenido todo fácil, que era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces, la voz de Enrique se quebró. Damián empujó a Ricardo. No fue un accidente, Hilda. Lo empujó con toda su fuerza, deliberadamente. Vi cómo Ricardo trataba de mantener el equilibrio, cómo sus brazos se agitaban desesperadamente buscando algo a lo que agarrarse. Pero era demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con la sangre de mis heridas. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Enrique suspiró profundamente. Porque cuando llegué hasta donde estaba Damián, él estaba llorando, temblando, diciéndome una y otra vez que había sido un accidente, que no había querido hacerlo. Me suplicó que no te dijera nada, que no podía perderte a ti también. Pero sabías que era mentira, murmuré. En el fondo de mi corazón, sí. Pero era mi hijo, Hilda. Mi único hijo sobreviviente. ¿Cómo podía entregarlo a la policía? ¿Cómo podía destruir lo que quedaba de nuestra familia? Su justificación me dolía tanto como mis heridas físicas. Y el dinero robado, continuó. Damián me prometió que lo devolvería poco a poco. Me juró que había sido una mala decisión, que había estado desesperado, que nunca volvería a pasar. Pero nunca devolvió ni un centavo. De hecho, siguió robando, y yo seguí callando porque cada día que pasaba me hacía más cómplice de su crimen. En ese momento, escuchamos voces a lo lejos. Damián y Melissa habían logrado encontrar ayuda. Pronto estarían aquí los equipos de rescate, y nuestros hijos asesinos representarían el papel de sus vidas, los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se acercaban cada vez más, acompañadas del sonido de helicópteros sobrevolando la zona. El equipo de rescate había llegado, y con ellos venía el momento más crucial de nuestras vidas. Enrique y yo teníamos que tomar una decisión en cuestión de minutos. Seguíamos fingiendo estar muertos hasta encontrar la oportunidad perfecta para revelar la verdad, o nos arriesgábamos a ser rescatados junto con nuestros asesinos. Hilda, susurró Enrique urgentemente. El teléfono grabó todo lo que pasó arriba. Tenemos la confesión de Melissa sobre el plan, tenemos a Damián admitiendo que somos obstáculos, tenemos todo. Pero si nos encuentran vivos ahora, pueden destruir la evidencia antes de que logremos entregarla a las autoridades. Tenía razón. Si Damián y Melissa se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y escuchado sus confesiones, encontrarían la forma de silenciarnos para siempre. Esta vez no sería un accidente, sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto. «Están aquí abajo», gritó la voz de Damián desde arriba. «Mis padres. Por favor, dense prisa». Su actuación era perfecta, la voz quebrada por el dolor y la desesperación. Si yo no supiera la verdad, habría creído que era un hijo devastado por la pérdida de sus padres. «Señor, manténgase calmado», respondió una voz autoritaria que debía pertenecer al jefe del equipo de rescate. «Vamos a bajar para evaluarlos. Usted y su esposa pueden moverse». Escuché el sonido de cuerdas y equipos siendo preparados para el descenso. Melissa había perfeccionado su papel de viuda en SOC. «No puedo creer que esto haya pasado», sollozaba. Estábamos tomando fotos tan contentos. Todo pasó tan rápido. Una piedra se soltó y ellos cayeron. Cada palabra era una puñalada en mi corazón, porque sabía que esas mismas palabras las repetiría ante la policía, ante los medios, ante cualquiera que quisiera escuchar su versión de los hechos. Los rescatistas comenzaron a descender. Podía escuchar sus voces acercándose, el sonido de sus botas contra la roca, el tintineo de sus equipos. Enrique me apretó la mano disimuladamente, recordándome que teníamos que mantener la actuación sin importar lo que pasara. «Aquí están», gritó uno de los rescatistas al encontrarnos. «Tenemos 2 personas en el fondo del barranco». Se acercó a nosotros y comenzó a examinarnos.
Yo mantuve los ojos cerrados y la respiración tan débil que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando pulso en mi cuello, su oído cerca de mi boca tratando de detectar respiración. «Este todavía tiene pulso débil», anunció refiriéndose a Enrique. La mujer. «No estoy seguro. Necesito el equipo médico aquí abajo inmediatamente». Mi corazón se aceleró. El plan estaba funcionando. Creerían que Enrique estaba al borde de la muerte pero todavía vivo, mientras que yo estaría lo suficientemente cerca de la muerte como para no ser una amenaza inmediata. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas, los paramédicos trabajaron en nosotros. Sentí cómo me ponían una máscara de oxígeno, cómo revisaban mis heridas, cómo me sujetaban a una camilla. Todo el tiempo tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera ayuda, que dejara de fingir. «El hombre está estable pero crítico», escuché que informaba uno de los paramédicos por radio. «La mujer está en estado muy grave, pulso casi imperceptible. Necesitamos trasladarlos inmediatamente al hospital». Perfecto. Nos llevarían al hospital, donde tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades sin que Damián y Melissa pudieran silenciarnos. Durante el ascenso en las camillas, pude escuchar los sollozos fingidos de Melissa y las palabras de consuelo que los rescatistas les ofrecían a ella y a Damián. «Fueron muy valientes al sobrevivir a esto», le decía a alguien. «Es un milagro que ustedes estén relativamente bien». Si supieran que el verdadero milagro era que Enrique y yo estuviéramos vivos para contar la verdad. En el helicóptero médico, mientras volábamos hacia el hospital, pude sentir la presencia de Enrique en la camilla al lado de la mía. Los paramédicos estaban concentrados en mantenerle estable, y por sus conversaciones, entendí que realmente estaba en condición crítica. Sus heridas eran más graves que las mías, y por un momento terrible, temí que pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. «Señora», escuché que me decía uno de los paramédicos, «si puede escucharme, aguante. Vamos a llegar al hospital en unos minutos». Su voz era gentil, llena de una compasión genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad que había estado escuchando de mi propia familia. Cuando llegamos al hospital, el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, gritando órdenes médicas que no entendía. Me llevaron directamente a una sala de emergencias donde comenzaron a trabajar en mis heridas. Tenía que seguir fingiendo inconsciencia, pero también tenía que encontrar la forma de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. «Doctor», escuché que decía una enfermera, «sus signos vitales son extraños. Su pulso es más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesto estado». Mi corazón se saltó un latido. ¿Me habían descubierto? ¿Era tan mala actriz que mi propio cuerpo me estaba traicionando? Murmuró el doctor. A veces pasa en casos de trauma extremo. El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Sigamos monitoreándola de cerca. Su explicación me salvó, pero también me hizo darme cuenta de lo precaria que era mi situación. No podía mantener esta actuación para siempre. Horas después, cuando el hospital se había calmado un poco, escuché voces familiares en el pasillo. Damián y Melissa habían llegado para representar su papel de familiares devastados. «¿Cómo están?», preguntaba Damián con voz quebrada. «Van a sobrevivir». La ironía de sus palabras me dio náuseas. Él esperaba que la respuesta fuera no. «El señor está estable pero aún crítico», escuché que respondía un doctor. La señora... Bueno, las próximas horas serán cruciales. Hemos hecho todo lo que podemos. Melissa hizo un sonido que supuestamente era un sollozo de dolor, pero que para mí sonaba como un suspiro de alivio. «¿Podemos verlos?», preguntó Damián. «Solo por unos minutos. Necesitamos despedirnos por si acaso». El doctor accedió, y pronto escuché pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mi hijo asesino de que realmente estaba muriendo. Sentí la presencia de Damián al lado de mi cama. Su mano tocó la mía, y fue todo lo que pude hacer para no apartar la mano inmediatamente. «Mamá», susurró, «si puedes escucharme, quiero que sepas que te amo. Siento mucho que esto haya pasado». Sus palabras eran miel envenenada, dulces en la superficie pero mortales en su esencia. Melissa se acercó por el otro lado. «Hilda, querida», murmuró, «has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos».
Mentirosa. La única razón por la que no me olvidarían sería porque tendrían que vivir con el conocimiento de haberme asesinado. Pero entonces, Damián se inclinó más cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre. Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste haber hecho tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Como Ricardo. En ese momento supe que nuestro plan había funcionado. Damián acababa de confesar, y aunque yo no tenía cómo grabarlo, había una enfermera en la habitación que había escuchado cada palabra. El susurro de Damián resonó en mis oídos como una confesión directa de su culpabilidad. Había mencionado a Ricardo, había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas, y lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre las finanzas habían sido la razón de nuestro accidente. Pero necesitaba más que eso. Necesitaba una confesión completa que no pudiera ser malinterpretada o negada después. La enfermera que había escuchado el comentario, una mujer joven llamada Inés según su placa identificativa, se había quedado inmóvil junto a la máquina de monitoreo. Vi a través de mis párpados entrecerrados cómo sus ojos se abrían con sorpresa y horror. Había escuchado algo que no debería haber escuchado, y su expresión me dijo que entendía perfectamente las implicaciones de esas palabras. ¿Qué dijiste sobre Ricardo?, susurró Melissa, evidentemente sorprendida por la mención del hermano muerto. Damián se tensó, dándose cuenta de que había hablado más de la cuenta. Nada, murmuró. Solo que, bueno, mamá siempre se preguntó qué pasó realmente esa noche. Supongo que ahora ya no importa. Pero sí importaba, y Melissa era lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que su esposo había cometido un error. Damián, le dijo con voz tensa, vámonos. Los médicos necesitan espacio para trabajar. Podía sentir la tensión entre ellos, la comprensión mutua de que habían dicho demasiado en el lugar equivocado. Después de que se fueron, la enfermera Inés se acercó a mi cama. Señora, me susurró tan bajo que apenas pude escucharla. Sé que puede oírme. Lo que acabo de escuchar no es normal. Si está en peligro, necesita decírmelo de alguna forma. Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había comenzado a sospechar. Muy lentamente, casi imperceptiblemente, moví mi dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Inés lo notó inmediatamente. Dios mío, susurró. Está fingiendo estar inconsciente. Volví a mover el dedo, esta vez 2 veces. Sí. Escuche, me dijo acercándose aún más. Voy a fingir que estoy revisando sus monitores. Si está en peligro por parte de esas personas que acaban de estar aquí, mueva el dedo 3 veces. Sin dudar, moví el dedo 3 veces. Inés ahogó un grito. Ellos le hicieron esto. 3 movimientos más. La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisar mi suero intravenoso mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Podía ver en su expresión que estaba luchando con la decisión de qué hacer. Finalmente, se acercó de nuevo. Voy a hablar con el doctor a cargo, me susurró. Pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerla. ¿Entiende? Moví el dedo una vez. Los siguientes minutos fueron agonizantes. Inés salió de la habitación, y yo me quedé sola, esperando y rezando para que creyera mi historia y que tomara las acciones correctas. Finalmente, escuché pasos acercándose. Era Inés, acompañada de un hombre mayor que debe haber sido el doctor jefe, y sorprendentemente, 2 oficiales de policía. Señora, dijo el doctor en voz baja, la enfermera Inés me contó sobre su situación. Si puede escucharme, necesitamos que sepa que está segura ahora. Los oficiales están aquí para protegerla. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi rompo mi actuación. ¿Puede abrir los ojos?, preguntó uno de los oficiales. Lentamente, muy lentamente, abrí los ojos. La luz del hospital me cegó momentáneamente, pero gradualmente pude enfocar las caras preocupadas que me rodeaban. Gracias a Dios, murmuró Inés. Pensé que estaba volviéndome loca. Señora, dijo el oficial de policía, un hombre de mediana edad con expresión seria, soy el detective Joaquín Morales. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede contarnos qué pasó realmente en esa montaña? Mi voz salió como un susurro áspero después de horas de fingir inconsciencia. Mi hijo y su esposa, nos empujaron.
Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Morales todo lo que sabía: la muerte de Ricardo, los robos de Damián, las presiones para cambiar nuestro testamento y, finalmente, el plan para asesinarnos en la montaña. Pero lo más importante era la grabación en el teléfono de Enrique. ¿Su esposo tiene evidencia grabada?, preguntó el detective con ojos brillantes. Sí, respondí, todo está en su teléfono. Las confesiones, los planes, todo. El detective se dirigió inmediatamente a la habitación donde estaban tratando a Enrique. Enrique había recuperado la conciencia una hora después que yo, y cuando el detective le explicó la situación, entregó su teléfono sin dudar. Aquí está todo, dijo con voz débil pero firme. 25 años de mentiras y la verdad sobre lo que pasó hoy. Mientras los técnicos de la policía analizaban la grabación, Damián y Melissa seguían en la sala de espera, representando su papel de familiares devastados ante otros visitantes del hospital. No tenían idea de que su cuidadosa actuación estaba a punto de terminar para siempre. La grabación es clara, anunció el detective después de una hora. Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Ricardo, admisiones sobre el robo de dinero, y evidencia directa de intento de asesinato premeditado contra ustedes dos. Es más que suficiente para arrestarlos. ¿Pero van a arrestarlos aquí?, pregunté, preocupada por nuestra seguridad. Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando. El detective asintió, entendiendo mi preocupación. Ya tenemos oficiales posicionados. En cuanto tengamos las órdenes de arresto firmadas, los detendremos. Mientras tanto, ustedes están bajo protección policial. La ironía de la situación no se me escapaba. Damián y Melissa estaban ahí abajo, probablemente hablando con otros familiares de pacientes, recibiendo condolencias por nuestra muerte, planeando cómo manejar nuestro funeral y nuestra herencia. No tenían idea de que arriba, en las habitaciones del hospital, estábamos destrozando su mundo cuidadosamente construido de mentiras. «Hay algo más», dijo el detective, sacando una carpeta de papeles. Después de escuchar su historia, investigamos las finanzas de su hijo. No solo está en bancarrota como usted sospechaba. También debe dinero a algunas personas muy peligrosas. Prestamistas no oficiales que no aceptan excusas. Mi sangre se heló. ¿Quiere decir qué? Que ustedes no eran solo inconvenientes para él, confirmó el detective. Eran su única salvación. Con la herencia de ustedes, podría pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ustedes, probablemente estaría muerto en unas semanas. Esa revelación añadía una nueva dimensión a la traición. No solo nos había visto como obstáculos, nos había visto como su salvavidas financiero. Nuestra muerte no era solo conveniente para él, era absolutamente necesaria para su supervivencia. ¿Y qué pasará con nuestros nietos?, pregunté, sintiendo una nueva ola de dolor al pensar en los hijos inocentes de Damián y Melissa. Servicios Sociales se hará cargo de ellos temporalmente, respondió el detective con gentileza. Pero según entiendo, ustedes podrían solicitar la custodia una vez que se recuperen de sus heridas. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, pero también era la única forma de asegurar que algo bueno saliera de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes, y merecían una oportunidad de crecer en un hogar donde el amor fuera real, no fingido. Es hora, anunció el detective cuando otro oficial entró a la habitación con papeles en la mano. Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora. A través de la ventana de mi habitación, que daba al estacionamiento del hospital, pude ver varios vehículos policiales posicionándose discretamente. El momento que había estado esperando durante 25 años finalmente había llegado. La justicia para Ricardo, la justicia para nosotros, y el fin de las mentiras que habían envenenado nuestra familia durante décadas. El momento del arresto fue algo que jamás olvidaré. Desde mi ventana del hospital, pude ver cómo los oficiales se acercaban discretamente a la sala de espera donde Damián y Melissa seguían representando su papel de víctimas traumatizadas. El detective Morales me había permitido escuchar la operación a través de su radio, así que podía seguir cada momento de lo que estaba a punto de suceder. Damián Herrera y Melissa Herrera, escuché la voz firme del oficial a cargo, están bajo arresto por el asesinato de Ricardo Herrera y el intento de asesinato de Hilda y Enrique Herrera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, la voz histérica de Melissa, ¿de qué están hablando?
Nosotros somos las víctimas aquí. Nuestros suegros murieron en un accidente. Señora, respondió el oficial con calma, sus suegros están vivos y han proporcionado evidencia completa de sus crímenes. Hubo un momento de silencio absoluto, seguido por un grito de desesperación de Damián. Eso es imposible. Los vimos morir. Estaban muertos. Su confesión involuntaria fue capturada por las grabadoras de la policía, añadiendo otra pieza de evidencia a su caso. A través de la radio, escuché cómo Melissa comenzó a culpar a Damián. Todo fue idea de él. Yo no quería hacer nada de esto. Él me obligó. Y Damián, desesperado, gritaba, tú fuiste quien sugirió lo del acantilado. Tú planificaste todo esto. En cuestión de minutos, la alianza que había durado años se desmoronó mientras cada uno trataba de salvar su propia piel. El detective Morales regresó a mi habitación una hora después, con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. Están arrestados y en camino a la estación, me informó. Ambos están tratando de culparse mutuamente, lo cual solo fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que necesito contarle. ¿Qué más?, pregunté, aunque no estaba segura de que mi corazón pudiera soportar más revelaciones. Durante el arresto, encontramos esto en la mochila de su hijo, dijo, mostrándome una pequeña grabadora digital. Aparentemente, él había estado grabando sus conversaciones con usted y su esposo durante las últimas semanas, probablemente buscando evidencia de que ustedes sospechaban algo. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? El detective suspiró. Significa que él sabía que ustedes estaban comenzando a descubrir la verdad. El viaje a la montaña no fue una decisión espontánea, fue una respuesta directa a sus sospechas. En una de las grabaciones, se escucha claramente a Melissa diciéndole, tenemos que actuar rápido antes de que vayan a la policía, punto. La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me quitaron el aliento. No solo habían planeado matarnos, habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto, y ellos habían sido los científicos observando cada uno de nuestros movimientos. Hay algo más, continuó el detective, que encontramos en la investigación de sus finanzas. Su hijo no solo debía dinero a prestamistas peligrosos, también había falsificado su firma en varios documentos, intentando acceder a sus cuentas bancarias. Si hubieran muerto en esa montaña, él habría tenido acceso inmediato a todos sus recursos. Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propio hijo no solo había planeado asesinarme, había estado robándome activamente, falsificando mi firma, violando cada principio de confianza familiar que yo había tratado de inculcarle. ¿Cuánto dinero robó en total?, pregunté, aunque ya no estaba segura de querer saberlo. Cerca de $50,000 durante los últimos 5 años, respondió el detective. Pequeñas cantidades que él pensó que ustedes no notarían, pero que sumadas representan una cantidad significativa. $50,000. El dinero que Enrique y yo habíamos ahorrado durante décadas de trabajo duro, centavo por centavo, había estado financiando la vida de lujo de nuestro hijo mientras él planeaba nuestro asesinato. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas policiales, visitas de abogados y llamadas de medios de comunicación que habían captado la historia. La prensa local había titulado el caso como la traición familiar más horrible de la década, y reporteros de todo el país querían escuchar nuestra versión de los hechos. Mi hermana Benita llegó desde el pueblo vecino, llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. Hilda, me decía una y otra vez, siempre supe que había algo extraño en Damián después de la muerte de Ricardo, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Sus palabras me consolaron porque confirmaban que mis instintos maternos no habían estado completamente ciegos. ¿Y los niños?, le pregunté sobre mis nietos, que ahora estaban bajo la custodia temporal de los servicios sociales. Los vi ayer, me respondió Benita con tristeza. Están confundidos, preguntando por qué sus padres no pueden venir a casa. Son demasiado pequeños para entender lo que realmente pasó. El abogado que habíamos contratado, el mismo Alberto que había preparado nuestro testamento, vino a vernos con noticias sobre el proceso legal. El caso es sólido, nos aseguró. Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y toda la evidencia financiera, es casi imposible que escapen de condenas significativas. Pero entonces añadió algo que me heló la sangre.
Sin embargo, están tratando de negociar una declaración de culpabilidad menor alegando que fue un crimen pasional, no premeditado. «Crimen pasional», exclamé indignada. «Planearon esto durante semanas. Compraron equipo especial. Eligieron el lugar perfecto». Alberto asintió gravemente. «Lo sé, y tenemos evidencia de la premeditación. Pero sus abogados van a argumentar que fue una decisión desesperada tomada bajo presión financiera extrema». La idea de que pudieran recibir sentencias reducidas por sus crímenes me llenaba de furia. Habían asesinado a Ricardo, habían tratado de asesinarnos a nosotros, habían robado nuestro dinero durante años, y ahora querían presentarse como víctimas de las circunstancias. «¿Qué podemos hacer para asegurar que reciban lo que merecen?», pregunté. «Testificar», respondió Alberto simplemente. «Su testimonio, combinado con toda la evidencia, será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero les advierto, va a ser emocionalmente devastador enfrentar a su hijo en la corte». Tenía razón. La idea de mirar a Damián a los ojos durante el juicio, de escuchar a sus abogados tratar de justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla, era abrumadora. Pero era lo que tenía que hacer por Ricardo, por nosotros, y por mis nietos que merecían conocer la verdad sobre sus padres. 3 semanas después del arresto, Enrique y yo finalmente pudimos ir a casa. Nuestras heridas habían sanado lo suficiente como para permitirnos movernos, aunque él seguía necesitando muletas y yo tenía el brazo en cabestrillo. La casa se sentía extraña, como si fuera el escenario de una obra de teatro después de que todos los actores se hubieran ido. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado el día de nuestra excursión familiar. Los platos del desayuno seguían en el fregadero, la cama estaba deshecha, las flores que Damián me había traído esa semana seguían en la mesa de la cocina, ahora marchitas y muertas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que nuestra vida normal terminó para siempre. «¿Crees que alguna vez podremos ser felices de nuevo?», le pregunté a Enrique esa primera noche de regreso, mientras nos acostábamos en nuestra cama familiar. Él me abrazó con el brazo que no tenía lastimado y suspiró profundamente. «No lo sé, Hilda. Pero estamos vivos, tenemos la verdad de nuestro lado, y por primera vez en 25 años, no tenemos que vivir con secretos». El juicio comenzó 6 meses después. El día que tuve que testificar, miré a Damián directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi remordimiento, no vi dolor, no vi al hijo que había criado. Vi a un extraño frío y calculador que se había disfrazado de mi hijo durante décadas. Cuando terminé mi testimonio, después de relatar cada detalle horrible de nuestra experiencia, me dirigí directamente a él desde el estrado de los testigos. «Damián, no sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió la noche que mataste a Ricardo, y lo que ha estado viviendo en su lugar durante 25 años es un monstruo que yo ayudé a criar sin darme cuenta». El jurado deliberó durante 3 días antes de encontrar a Damián culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Ricardo e intento de asesinato en primer grado por lo que nos hizo a nosotros. Melissa recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, 1 año después, Enrique y yo hemos comenzado el proceso de adoptar formalmente a nuestros nietos. Son niños hermosos e inocentes que merecen una oportunidad de crecer sabiendo lo que es el amor verdadero, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Todas las noches, cuando los acuesto, les hablo de su tío Ricardo, el hermano que nunca conocieron. Les cuento sobre su bondad, su honestidad, su sueño de ser ingeniero. Quiero que sepan que había bondad en su familia, aunque sus padres eligieron el camino de la oscuridad.